Quiero seguir la pisada del maestro, siempre hacia arriba con él quiero andar. El baile en gloriosa hermosura, con él en gloria podré descansar. Qué hermoso es seguir la pisada del maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Sigo sul passo del tierno cariño, misericordia, paz y lealtad. Gozando en él por su gracia, voy al descanso, gloriosa ciudad. En nuestro anhelo, nuestra mente. El número 87 vamos a cantar ahora. Oh Cristo, en ti, sí, sobre ti mi corazón erró. La paz, perdón, con afán, sin descansar, buscó. Esto es una constante del hombre, ¿no? Todavía creo que no sé, pero creo que sí en los cursos. Una forma de dar distracción al mundo, de calmar un poco la ansia o distraer un poco la visión, no sé. Un poco de todo. Lo que en algún tiempo, algunos de nosotros quizás hicimos, ¿no? Dice, ya ningún bien sin Cristo habrá, Él solo para mí, luz, gozo, paz y gran felicidad se encuentran solo Cristo. El número 57. Mientras Marta pone los horarios en la pared, vamos a ir recordando en nuestras oraciones lo que se aproxima ya dentro de muy poco tiempo. Comienzan todas las actividades: escuela dominical, preadolescentes, jóvenes, reunión de hermanas, señoras y señoritas, juveniles.
juveniles, juveniles, todas las actividades comienzan en muy poco tiempo. El tiempo se pasa muy rapidito, muy rapidito. Así que vamos a tener en cuenta en nuestras oraciones diarias estas cosas. También nuestros hermanos que están pasando por un momento de dificultad en su salud, en recuperación, conocemos sus nombres, por los ancianos, por las viudas. No olvidemos estas cosas, siempre tengamos presentes. Los huérfanos nos mandan todo esto a la Señor y debemos estar orando siempre por ellos. Esta noche vamos a estar orando por el mensaje que nos entrega nuestro hermano Eli, va a dar un mensaje. Así que estamos orando por la reunión, por las personas que están presentes, por los que están participando a través de los medios. Algunos seguramente están compartiendo esta reunión, recibiendo esta reunión en su casa a través de los medios que utilizamos. Juancito nos va a dirigir en una oración, por favor. Buenas noches, queridos hermanos. Oramos. Padre Celestial, te alabamos y te damos las muchas gracias una vez más porque podemos llegarnos hasta tu misma presencia por medio del Señor Jesucristo. Padre, cuántas gracias te damos, como acabamos de cantar, que solamente en Cristo podemos encontrar tantas bendiciones y en particular la vida eterna, el hecho de ser salvo, de ser justificado, de ser aceptado por la obra de redención en la cruz del Calvario hecha por el Señor Jesús. Y Padre, cuando pensamos en esta obra, nos quedamos tan pequeñitos, tan anonadados, sin palabras, sin poder decir nada, solamente venir con un corazón lleno de gratitud, de gozo, de alabanza, de gloria hacia tu nombre, porque esto lo hemos adquirido en la persona de Cristo Jesús. Y Padre, en esta noche queremos dejar en tus manos esta reunión, desde un comienzo hasta el final. Pedimos por estas alabanzas que estamos entonando a tu nombre, que la podamos hacer con mucho gozo, que tú sigas usando a Ramoncito para que él pueda seguir dirigiendo estas canciones. También pedimos por tu palabra que tú la bendigas en nuestros corazones, que no solamente la podamos leer, la podamos recibir, sino que la podamos aplicar a nuestra vida diaria, que la podamos obedecer. Padre, en esta noche el siervo que tú has escogido es Él, que tú lo tomes en tus manos y que sea Él ese siervo lleno de gracia, lleno de poder, pero también un siervo lleno de humildad, trayendo tu palabra, glorificando tu nombre, y para que también otras personas no solamente podamos edificarnos de ti, sino que personas que no conocen a Cristo puedan recibir al Señor como el Salvador y el Señor de su vida. Padre, como hemos escuchado, queremos estar orando por las distintas actividades que se nos aproximan, las actividades en medio de los niños, de los preadolescentes, jóvenes, las actividades entre las hermanas. Y Padre, pedimos que tú estés dirigiendo todo esto bajo la voluntad tuya y que dentro de poco tiempo ya estaremos, si así tú lo permites, en plena actividad. Y Padre, también queremos pedirte por nuestra congregación, que tú la estés bendiciendo, que tú nos estés no solamente hablando, sino también ayudando para que podamos ser ese cuerpo en unidad que tú nos mandas en tu palabra. Padre, dejamos esta reunión en tus manos. Te damos las muchas gracias
En el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, hermano. Vamos a buscar el mismo cantar. Este libro, 292, vamos a leerlo. 223. Yo voy a leerlo. Prestemos atención, tanto los que somos del Señor como las personas que están presentes y no necesariamente como Salvador y los que están atendiendo esta reunión también. Por favor, atiende. Dice un poco más, Jesús vendrá y todo ojo le verá. Él llamará a su iglesia fiel y subiremos junto a él. Se presume y se sobreentiende. Llamará a su iglesia, no todos somos su iglesia. Un poco más Jesús vendrá, el llanto y lloro acabarán. Del peregrino y el corazón sediento exclama, ven Señor. Jesús vendrá, vendrán también los santos que han dormido en él. Dichoso día de reunión, después no habrá separación. El coro dice, ¿qué día será de gloria, luz y paz? La casa del Padre será nuestro hogar. Qué palabra preciosa para nosotros como hijos de Dios. Viendo las manifestaciones que estamos observando cada día, nos sorprende más la mente del hombre, pero no nos sorprende porque la palabra de Dios ya nos anuncia en Romanos 1, del 18 hasta 32, cómo iba a cambiar la mente de la persona, así que no nos debe sorprender a nosotros los comportamientos que estamos viendo. Vamos a buscar un último himno, el número 80. Y vamos a cantar este himno. No os detengáis, dice este himno. Es un llamado. No os detengáis, venid a Cristo. Las dos estrofas de segunda y tercera estrofa, vamos a cantar la primera y última. Dicen las dos estrofas estas: no os detengáis, perdona y alcanza quien confía en el Señor. No os detengáis y sin tardanza acudid al Redentor. La tercera estrofa: no os detengáis, Jesús ha muerto por el pobre pecador. No os detengáis, camino cierto, es Jesús el Salvador. Entonces cantamos primer coro, última estrofa y coro. Al mensaje, como dijimos, que nos trae nuestro Padre. Invito a él y se terminar.
Buenas noches. Buenas noches. Pido disculpas, no traje mi guitarra, no estaba muy pegado. Pero bueno, Sí, vamos a orar, luego sí vamos a meditar la oración. Querido Dios y Padre, gracias te damos por este día que nos regalas, gracias por la misericordia tuya, tu bondad. Se prolonga hasta este momento, y Padre, orar para que en este momento que vas a traer tu palabra y se va a meditar, seas tú hablando a través de mí y que pueda ser claro para que aquellas personas que aún no te conocen como el único Señor y el único Salvador, esta noche lo puedan hacer. Lo dejamos en tus manos, en nombre del Señor Jesús. Amén. Bien. A los que no saludé todavía, feliz año nuevo. Desde el año pasado que no vengo a la plataforma. Habíamos quedado leyendo el libro de Génesis y habíamos quedado en el capítulo 21. Por eso habíamos terminado el capítulo 20 y ahora tocaría el 21. Pero si bien el 21 no es un capítulo largo, posiblemente lo divida en 3 o 2 mensajes, dado que me gustaría que el día de hoy, por lo menos, hagamos una relación del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Empezando Génesis, capítulo 21, el versículo 1, dice así: visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara había de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y del siervo. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac le será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro. Y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua,
y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Hasta ahí nada más vamos a leer y vamos a meditar un ratito, ¿sí? Si podemos, o si han prestado atención, o si recuerdan, mejor dicho, del año pasado, Abraham ya tenía un hijo llamado Ismael, había tenido su hijo con la sierva de Sara, que se llama Agar. Ismael, que era su hijo, ya era un muchachito bastante grande para el momento en que había nacido Isaac. Y podemos notar que decía que el más grande, Ismael, se hacía burla del más chiquito. Como quien diría, mira, lo grandote se está peleando con el chiquito recién destetado. No sé si habrá destetado 3 años, 4, 5, 6, depende hasta qué edad tenía problemas con la abstinencia el nenito. Así que el más grande le hacía burla a Isaac. Y Sara le dice a Abraham que corra a Agar y a Ismael, porque no iba a heredar Ismael con Isaac. Y sí, seguramente Ismael, viendo que ya había un hijo de sangre de Abraham y de su esposa Sara, sabía que él iba a quedar de lado. Pero bien, no quiero, por decirlo así, adelantarme a otro mensaje, sino que quiero que hagamos un paralelismo con el Nuevo Testamento. Vayamos un ratito a Gálatas, capítulo 4. Con la historia que ya hemos leído, vamos al libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 21. Ya vamos a explicar un poquito de por qué empieza de esta forma, pero el título, los que están leyendo su Biblia, dice Alegoría de Sara y Agar. Gálatas 4, capítulo 4, versículo 21, dice así: Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, esta es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y vamos a hacer una pausa acá. Me vuelan las hojas y me conecto con el ventilador. Bien, el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta en Gálatas porque habían varios cristianos que habían caído en el pensamiento de creer que para conseguir la salvación era necesario obedecer la ley, pero evidentemente habían muchas dudas e interrogantes al respecto, había confusión, posiblemente alguna discusión entre ellos por la situación, y no era un problema solamente de aquella iglesia, pasa hoy también. A ver, ¿cuántos los jóvenes? Más jóvenes que yo.
A ver, David Sánchez, si yo te pregunto qué es la ley, ¿qué me dirías vos? ¿Qué es la ley? Los 10 mandamientos. Bien, ¿dónde encontramos los 10 mandamientos? En Éxodo, perfecto. Arriba. Pregunta fácil. Pregunta para antes del bautismo. ¿Qué necesito yo hacer para ser salvo? ¿Qué necesito hacer? Luz, creo que está Dana, y al lado creo que está Ayelén, creo. ¿Qué opinan? ¿Qué necesito yo hacer para ser salvo? ¿Cómo se me preguntas? ¿Quién sabe? Si ya estás bautizado, ya tienes que saber. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Cómo? Bien. Ahora pregunta para los otros jóvenes de acá abajo. ¿Qué más tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué más tengo que hacer? ¿Ah? Arrepentirse. Bien, sí. ¿Y de quién depende mi salvación? ¿De quién depende? ¿Qué pregunta, eh? ¿De quién depende mi salvación? De Dios. Pero bueno, vamos respondiendo de a poquito, ¿sí? A ver, arriba, ¿cuáles son los 10 mandamientos? Nosotros en la clase de 6 y 7 años teníamos así un afiche con los 10 mandamientos. No, los chicos de mi clase no están. ¿Cuáles son? Díganme por lo menos 5, para que no les saque de comunión ya nomás. Carta de excomunión. Excomunicación. 5 de los 10. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuál más? No matarás. Bien. Bien. Ama a tu prójimo. Ese, ¿cuál de los 10 era? El 11º. Para ahí van 3. 2 más me hacen falta. Ya me han dicho ahora tu padre y tu madre, no matarás. No tendrás dioses ajenos y no matarás. No matarás, bueno, no robar. Bueno, ahí tenemos 5, ¿sí? Miren que no les pedí los 10, ¿no? Bueno, ahora, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve esta ley? Porque la ley está escrita en la Biblia como una guía de vida, proporcionada por Dios. En su momento Dios la había dado para el pueblo de Israel y era una norma de conducta moral y ética y que configura una relación estrecha entre las personas y Dios. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la ley? Hay muchas personas que leen Gálatas capítulo 4, versículo 31, y dice, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces ya todos dicen, bueno, perfecto, como somos hijos de la libre, viva la libertad, no a la manera de mi ley y esas cosas, pero muchos piensan, viva la libertad, somos libres para hacer lo que yo quiero. Total, ya no dependemos de la ley, no nos sirve la ley porque es vieja y Jesús vino para hacer otro camino. Por esa razón, honra a tu padre y a tu madre, y cuando tu mamá te dice anda a comprarme pan a la vueltita, no mamá, que vaya el otro que este no hace nada. Chao, viva la libertad. ¿Por qué? Porque somos libres. Chao, la ley vieja. No robarás o no hurtarás. Pero a mi compañero de curso o a mi compañero de trabajo, seguramente no le importa que le falte una goma, le falte un
cuaderno, le falta la mochila, ya se roban todo, ya, completo. Había otro de los mandamientos, clave: no tomarás el nombre de Dios en vano. Y a la primera que viene alguien y se tropieza, ya salta un Dios, ¿cómo me tropieza así? Viene alguien que te saca la paciencia y Dios, te lo llevas o te lo mando. Veo un accidente, Dios mío, cómo se ha sacado la cabeza. También hay muchos ejemplos de los 10 mandamientos, pero vámonos a algo más actual quizá. Yo soy libre y, claro, como yo soy libre, puedo sacar una foto en ropa interior, la subo a las redes, no pasa nada. Pero para que no se pierda la cristiandad, le pongo un versículo bíblico. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Claro, ya somos libres, se abolió la ley vieja, me pongo de novio con 15 chicas, total, soy más libre que el rey Salomón que tenía la ley. Soy libre y me voy al baile a pasarla bien, porque ahí en el baile sí puedo mover el esqueleto. Acá en la iglesia, puro himno aburrido, parece velorio nomás. Lamentablemente hay gente que confunde libertad con libertinaje, pero así como está la gente que confunde la libertad con el libertinaje, están todos los contrarios. Aquellos que, por decirlo de alguna forma, asisten a la iglesia quizás como un hábito, asisten por religión, porque tienen que cumplirle a Dios. Algunos deben pensar que la iglesia, no, si yo no voy a la iglesia está vacía. Algunos deben pensar que Dios les pide, por favor, vayan a la iglesia, si no esta iglesia se cae a pedazos. Pero hay gente que tiene el ego muy arriba, o creen que son indispensables, pero llegan aquí a la iglesia, entran por la puerta, lo primero que hacen es mirar al costado y se les sale: ay, este hermano, hermana, ¿cómo se va a vestir así? ¿Qué viene de la pinturita? O mira, ahí viene entrando el doble cara ese. Acá viene a cantar bonito, pero cuando los hijos se portan mal, se chuchadan y después encima gritan. Viene después el clásico: ay, hermanito, oremos por fulanito que le encanta enfiestarse los fines de semana, y vuelve con más alcohol encima que el alcohol etílico que usted compra en la farmacia. O tenemos al que dice: oremos por el matrimonio de sultano y de mengana, que andan faltando en la iglesia, y uno ya anda en adulterio con el vecino de y empieza a dar nombre, lugar, dirección, todo. De hecho, entonces sabía todos los movimientos, clarita la tenía. Y de esa manera hay gente que ya anda difamando, crucificando a la gente a cada lugar que van, porque el corazón y la mente están vacíos de Cristo y de su amor, pero llenos de amargura, de odio, de rencor y quizás de tiempo libre para saberse la vida de todos menos la suya propia. Ahora, ojo al piojo, vamos a hacer un análisis. Hay gente que se lee esta última parte de Gálatas y dice: somos libres, y se lo toman literal. Y hay gente que es todo lo contrario, que busca obedecer al 100% las reglas o la ley de Dios. Pero si usted lee la Biblia, ¿recuerdan ustedes a los fariseos que estaban en el tiempo del Señor Jesús? ¿Se acuerdan cómo eran los fariseos? El Señor Jesús mismo los retaba varias veces a los fariseos por la forma en la que ellos eran. Convengamos que también el mismo apóstol Pablo, antes de su conversión, también era alguien instruido en la ley, que la seguía tan a rajatabla que fue a buscar a cristianos, sacarlos de sus casas y hacer que algunos mueran todavía. Pero vamos a ver qué es lo que dice la
¿sí? Última pregunta que hago. Escuchen bien. ¿Cuál es el propósito de la ley de Dios? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué está la ley? Bien, ahí tenemos una que me gusta. Pero ¿para qué más? ¿Para qué más está la ley? Lo que dijo Franco es una, pero ¿para qué más está? ¿Para mostrar que somos pecadores? Sí, creo que eso fue lo que dijo Franco. Para mostrar que somos pecadores. David, ¿para qué está la ley? ¿Cómo? El fin de la ley. Bueno, perfecto. Vamos a empezar a desglosar cuál es el propósito de la ley de Dios. Bien, si bien podríamos ampliar mucho las respuestas, como ya dijo Franco, y es lo primero para lo que sirve la ley, es como un espejo moral, refleja nuestra culpabilidad ante Dios y nuestra necesidad de salvación. Si vamos a Romanos, capítulo 3, versículo 20, a ver los que han estudiado Romanos durante 3 años seguidos, 3 años de exageración, pero han estudiado Romanos, capítulo 3, versículo 20, ¿qué dice? Dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley y los mandamientos nos sirven como un espejo para reflejar que somos culpables. No es simplemente porque yo obedezco los mandamientos, automáticamente ya soy salvo, porque bajo lo que dice el libro de Romanos, perdón, no Romanos, ya me confundí de libro, pero si desobedecemos en un punto la ley, nos hacemos culpables de todos. Ahora, ¿qué más? La ley también señala hacia Cristo, ya lo había mencionado en Gálatas capítulo 3, versículo 24, el apóstol Pablo ha escrito que la ley ha sido nuestro, dice, ayo, nuestro pedagogo, por decirlo así, para llevarnos a Cristo. La ley básicamente nos muestra nuestra culpabilidad, pero nos muestra o nos lleva a ver que Cristo, el Señor Jesús, fue el único que cumplió la ley y el único que puede salvarnos, indicando básicamente que nosotros necesitamos un Salvador. En resumen, de lo que hemos mencionado recién, la ley de Dios revela nuestro pecado, también sirve para guiar nuestra vida, refleja la santidad de Dios y señala nuestra necesidad de Cristo. Y si seguimos viendo en la Biblia, la ley no es mala, porque por ahí hay algunos cristianos modernos que por ahí me salen en las redes sociales que me dan un poco de vergüenza ajena, porque agarran libros de Levítico, libros de Deuteronomio, libros antiguos, o sea, de la ley mosaica, leen un versículo y automáticamente lo echan abajo porque eso pasó, porque eso ya fue otro contexto, porque un montón de excusas, y básicamente tiran por abajo todo lo que dice el Antiguo Testamento y principalmente la ley o el Pentateuco. Vemos en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, lo voy leyendo yo porque si no se nos va el tiempo. Dice, no apartarás de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En este versículo podemos entender la importancia de la ley como guía espiritual y moral también. Asimismo,
La Biblia nos muestra que la ley no solo tiene una función reguladora, sino que también le permite al creyente acercarse a la imagen de Dios. A través de la ley yo puedo ver cómo es Dios, qué es lo que Dios piensa. Entonces, si yo agarro la ley y la tomo para mí, entonces yo puedo asemejarme a la imagen de Dios. La ley, esto dice en Salmos capítulo 19, versículo 7, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Y también podemos pensar en Deuteronomio capítulo 30, versículo 11 y 12. Dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? La ley es un instrumento de gracia divina. A través de la ley se manifiesta el amor de Dios hacia su creación y el deseo de Dios de establecer una relación íntima con sus hijos. Y también podemos ver en Mateo capítulo 22, versículo 36. Ese sí lo directo lo busquemos. Mateo capítulo 22, versículo 36. Dice, o lo leamos mejor desde el versículo 34. Mateo 22, versículo 34. Dice así. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a uno. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Podemos entender con estos versículos que la ley en la vida cristiana se basa o radica en el amor y respeto hacia Dios y hacia nuestro prójimo, ¿sí? Aquellas personas que tenemos al lado, sean creyentes, y si no son creyentes, con más razón para llevarlos a Cristo. Otro versículo que vemos en Deuteronomio capítulo 30, en el versículo 16, dice, yo te ordeno hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Aquí, de entrada dice, yo te ordeno hoy que ames al Señor tu Dios. Y no solamente amarlo, no solamente yo decir, sí, yo creo en el Señor Jesús, o yo creo en Dios, sino dice que andes en sus caminos. No es solamente un amor que queda ahí nada más, sino que implica un esfuerzo, que andes en sus caminos. Asimismo, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Y guardarlos no como un conocimiento, saberlo sí, pero también para ponerlos en práctica. La ley de Dios no solamente implica obedecer sus mandamientos, sino amarlo también. Por último, en cuantos versículos más encontramos en Juan, capítulo 14, versículo 15. Juan, capítulo 14, versículo 15.
acá dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. En el Nuevo Testamento se hace bastante hincapié en la importancia de obedecer los mandamientos de Dios. Recién lo veíamos acá, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y esto lo dijo el Señor Jesús. No lo dije yo, no lo dijo cualquier otra persona. El mismo Señor Jesús les decía, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y hay gente que piensa, porque lo escuché también en internet, que la ley quedó atrás, que quedó abolida porque Jesús vino a mostrar otro camino y cosas semejantes. No sé qué libro habrán leído, ¿no? Se han salteado completamente el libro de Mateo, capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 17. El Señor Jesús dice, no penséis que he venido para abrogar o para abolir la ley, sino, o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres en el reino de los cielos, y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Así que podemos pensar que el Señor Jesús en ningún momento vino a decir que la ley mosaica, que la ley del Antiguo Testamento, o básicamente que el Antiguo Testamento queda descartado. Lo he escuchado decir de muchas personas que dicen, no, yo me quedo con el Nuevo Testamento nomás porque el Antiguo ya pasó, es viejo, y un montón de excusas que me parece que están muy fuera de lo que realmente es. De por sí, toda la Escritura es inspirada por Dios. No hay nada para descartar o dejar fuera. Así que el Señor Jesús valoraba la ley y también destacó la importancia de interpretarla correctamente. En Mateo capítulo 22, en el versículo 36, recordemos que cuando le pregunta el intérprete de la ley, el fariseo, cuál era el gran mandamiento, el Señor Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que recordemos también lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 21. Dice, me parece que en algún punto me debo haber confundido porque no me está saliendo lo que yo anoté. El que lo tenga a mano, que se lo acuerde, me avisa. El versículo decía, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Creo que me debo haber confundido en algún numerito. Si alguien lo tiene a mano, si lo ven ahí en la pantalla, mejor todavía. Pero el versículo que yo había anotado, 31. Ahí estaba el error. Bien, perfecto. Capítulo 3, versículo 31. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley.
El hecho de que nosotros hayamos sido salvos, de que seamos hijos de la promesa, no quiere decir que toda la ley del Antiguo Testamento, o todo el Antiguo Testamento queda para nosotros fuera de onda o queda atrás. Al contrario, no la invalidamos, sino que la confirmamos. Pero, para que quede más claro, lo resumí en las siguientes palabras. Que se entienda que la ley no es suficiente para salvarnos. No me sirve a mí cumplir los 10 mandamientos o cumplir 9 de 10 o cumplir 7 de 10 para ganarme el cielo. La ley, cumplir la ley no me salva de los pecados que tengo. La ley me muestra los pecados que tengo y la necesidad de un Salvador. Cristo es suficiente para dar la salvación. Y la salvación no depende de creer y de cumplir con la ley. Yo no necesito agregarle obras a la salvación, porque si hago eso, estaría pensando que la obra de Cristo no es suficiente. Pero ahora, si yo soy salvo, si yo creo en el Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, yo debo cumplir con la ley. Necesito obedecer y guardar la ley de Dios. Porque si Jesús no vino a abolir la ley, sino que vino a cumplirla, yo también debo hacer lo mismo para asemejarme más a Él, a su imagen y a la santidad que Él demanda. ¿Se entiende? ¿Está clarito? Lo quería explicar, lo quería desarrollar. Como les digo, en las vacaciones creo que estuve bastante tiempo al vicio, que me salían varios pseudo predicadores que tiraban abajo el Antiguo Testamento. Y fue bastante seguido los videos que me salían. Entonces digo, por la duda, no es cosa que alguien de acá también lo haya visto los mismos videos feos que yo. Así que prefiero desarrollarlo bien, porque justo viene al caso y porque lo he escuchado a través de las redes. No se crean todo lo que está en las redes, no todo el que se viste bonito o el que se viste con traje y corbata y desarrolla un gran mensaje, pero echa abajo la palabra de Dios, es un buen predicador, por las dudas. Así que podemos concluir el día de hoy, podemos orar para terminar. Querido Dios Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos porque en tu palabra encontramos tu ley perfecta. Encontramos qué es lo que a ti te agrada y qué es lo que a ti no te agrada. Ayúdanos, Padre, para que eso a nosotros, a cada uno de nosotros, nos lleve a buscarte cada día más, a buscar la santidad, sin la cual ninguno de nosotros verá al Señor, y principalmente sea siempre un espejo para hacernos ver nuestra necesidad de Cristo. Gracias porque Cristo cumplió con toda la ley y Él fue el único que la cumplió para que podamos tener nosotros nuestra salvación por la obra de Cristo hecha en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Gracias te damos, ayúdanos para que podamos no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra, para que podamos guardarla, para que podamos ponerla por obra también. Gracias te damos, nos dejamos en tus manos ahora de regreso a nuestro hogar para que podamos llegar